Saludos gente de YouTube, soy Matires, aquí presentando un nuevo capítulo de Crisis Core en compañía de Alastair. Saluda hija. Hola. En el capítulo anterior estuvimos esquivando unas balas y ¿qué más? Tenías que ir a la base, creo. Ok, teníamos que ir a la aldea en donde creció Ángel o en donde vive la madre de Ángel para así salvarla del bombardeo que va a causar la corporación Shinra o los turcos. Y comenzamos. Ve a la casa de Ángel. Tiempo, eso tenemos. No. ¿Esta era la casa o no? Les he explicado nuestra situación y han accedido a retrasar levemente el bombardeo. Eso te dará algo más de tiempo. Gracias. No sé si. Esas balas de cañón también eran del arsenal de Shinra. Serás recompensado por destruir las pruebas que vinculaban a la compañía con este incidente. ¡1000 giles! Has obtenido 500 giles de bonificación por haberlo hecho perfecto. En realidad no debería haber sido así, pero no me gustó como fue la vez pasada y la hice. Lo siento hija por no hacerlo contigo. Lo siento, no se grabó. A la porquería. No puedo. Y se ve lagueado. My mother could not continue to live, and neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. My friend, will you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you Shut up! I'm warning is a you! somber morrow, no matter where the winds may blow. I don't see ¿Sonido o le quitaste el sonido al juego? No le quité el sonido. Ok. ¿O no lo escuchas? Yo no. ¡Hala! ¿Y ese dragón cómo se llamaba? Una ocasión con que esos tenemos, pues ahora verás. ¡Hala! Bahamut. Me lo tenía que haber acordado. Toma. Y casi me mata. Es que eres tonto. Sí, lo soy. Fase de modulación. Potenciador 555. Corte enlazado nivel 2. Le vamos a hacer un poco más de daño a... Apenas le hicimos 400. Y nos atacó con su rayo láser. Voló sobre mí y me destruyó con su rayo láser. ¡Hala! Me está atacando desde la distancia. Y tiene rayo láser, en serio.
Ok, como ven estoy jugando más esquivando que jugar. ¿Por qué? La razón, jamás he enfrentado a un Bahamut. Y esto no es broma. Así que, según el capítulo anterior, la corporación Shinra siempre elimina las evidencias. Cosa de que si nosotros hacemos algo en el juego que va mal, ellos nos van a eliminar a nosotros y cada una de las pruebas que tengan confabuladas. Cosa que obviamente no va a pasar, pero es como un decir solamente. De nuevo fase de modulación, potenciador 455 T-Zen. Ataque aéreo. Ahí no importa acaso esté fuera, bueno, cerca o lejos. El ataque funciona igual. Y resta lo mismo o un poco más o menos dependiendo del enemigo. Ahora vamos con el ataque cuerpo a cuerpo y nos vamos a sanar porque casi nos mató. Bueno, casi me mató. ¿Hago hielo o no? De vida. Y no sé cómo poder vencerlo, ni idea cuánta vida tiene. Tengo inmunidad. Ah, Mega Fulgor. No está. La verga. Charizard, usa lanzallamas. Y no, esto me mató, literalmente. You fucking seriously? Mira, me dejó a 300 apenas. Sí, es vivo. Oh, relámpago. Muérete. Me va a lanzar su Pikachu. rayo láser. Es un Pikachu. Es negro. Un Pikachu con alas. Es un Pikachu negro. Y amigo. No, 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 no. Aquí no salgo vivo. Aquí no salgo vivo. ¡Ah! No podía ser Sephiroth. Maldito Ángel. Ya morí. No, aún me queda harta vida. Al tonto. Oh, Mega Fulgor me la hizo de nuevo. Ya. No resta tanto. Me parece, no estoy muy seguro que Mega Fulgor hace poco daño a medida que se usa más. Lo siento si no sé modular. Se me saltó algo. ¿Ya? Voy a tener que aprender a esquivar esta. 2, 3, 5. Y nada. ¿Tengo algún elixir o no? No, tengo solamente ultra poción porque el elixir no lo tomamos antes. Pikachu impactado. No sé qué pasó ahí, que aparentemente nos salió un ataque especial. Esperemos. 1, 7, 4 de Zen. Ataque aéreo nivel 5. ¡Epa! Ya vamos. I'm trying. Fijado. Toma, Bahamut.
¿Cuánta vida tiene? En realidad, quiero saber, ¿cuánta vida? Y esquivé el relámpago a lleno. Mega fulgor de nuevo. La cinemática me encanta. Mira. Tipo el dragón ahí cargando toda la energía y el fuego con electricidad la concentra en el hocico. Me encanta esa cinemática. ¡Wow! Y ahora... ¡Fuego! ¿Qué estoy diciendo si yo soy el que lo van a atacar? Estoy chalao del mate. Estoy chalao. Toma. Casi me ataca. Ahora tenemos a Sephiroth 663. Ni idea cómo se llama la de las sombras en realidad. Incluso, bueno, como aún estoy peleando con Bahamut, que no sé cuánto más me va a costar. Y para no aburrirlos, voy a decir también que espero que les guste la nueva serie que estoy subiendo con Aisha, porque me habló Camina, ya saben, y quería hacer la serie de Pokémon Mundo Misterioso. Así que para no dejar a Aisha de lado, grabé un nuevo juego que no sé caso cuando suba este video esté subido ya ese nuevo juego llamado Misao, uno de los juegos indie. No sé caso sabes de ese juego o quería grabarlo conmigo. Tranquilo, te diré el final. Oye, no spoilees. Mala. Le di primero a ella que a mí. Oye. Claro que no. Claro que no hagas algo no a mí. O sea, ¿querías grabarlo conmigo ese? Le dimos un hielo justo en la cabeza para que se congelen las ideas. 777, subimos de nivel. Y ya de nuevo. Ok. Ganamos. Ganamos. No sé cómo, pero ganamos. Esta ha sido la batalla por ahora más larga que he tenido contra uno. Falta mucho. Sí, falta mucho más. Eso lo sé, vamos a apenas la segunda invocación. Y eso es... Summons aren't meant to be used Mi like that. corazón, What un happened to feto. dreams and honor? We are monsters. Ay, qué hermosa animación. We have neither dreams nor honor. ¿Me estás? ¿Es un ángel? Espérate al final. No, no es un ángel. No. Él es un... Me caí. Soldier. Bueno, lo vamos a ver después. Monster. Sí, me parece que soldados sí son unos monstruos. Ni, pani.
Dale con esa. Chuta. El hogar de Ángel consumido a cenizas. Pobre Ángel. Él fue el que mató a su madre. Ay, fue su madre. Gio. Hijo, sí. Hijo de un muerto. Ah, ya. Sigamos porque no vamos a guardar aún. ¿Por qué? Porque somos The así. war is over. Everyone's ¿Os quiero looking ir? As for me, Dices, ¿qué va a hacer? That sword Yo represents quiero la all espada. that is La quiero. Todos la queremos. more than my sword, Tú eres algo más importante que mi espada, but just a little. pero solo un poco. Where did you go? Zach here. It's been a while, Zach. Sephiroth. Come to Lazard's room. Oh, all right. Tenemos... A veces me equivoco de los controles. Tenemos un mensaje de Kunsel, mejor dicho. Un ángel de blanco. ¿Has visto por ahí a un tipo con una bata blanca, gafas y pelo oscuro con coleta? Pues es... Ojo, 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 o ¿cómo se dice? El director del departamento científico. Subió a lo más alto cuando estableció el método para usar las células de Genova en la creación de agentes de soldado. Hace más de 20 años, los científicos que pujaban por subir en la compañía casi acabaron sacándose los ojos. Cosas de cerebritos, ya sabes. Bueno, resulta que Ojo está ahora en la sala de entrenamiento que andará investigando. Quizá me pase luego a ver si me entero de algo. Un hombre que nunca me voy a poder aprender. Digámosles Ojo. Ok, digámosle Ojo nomás. ¿Y dónde tenemos que ir? Ah, sí. Tenemos otro mensaje que espero que lo lean ustedes. Yo lo leeré después. Ya. Sí. Está Bueno, no me caí. ahí nomás. ¿Por qué? Porque... O si no va a ser muy latero. Buena Zack. Así que la guerra ha acabado. Ahora vete de suerte. ¿Y has oído todo lo que he hecho? No te mencionan para nada en los informes de la compañía. Y en las noticias de la tele solo hablan del extraordinario valor de Sephiroth. Pero si has parado viva con la unidad B. Son los medios quienes eligen a los héroes, así es como funcionan las cosas. Gracias por mandar a la porra mi sueño. Ya ahora nos vamos en sala de exposiciones, despacho del director de Sol. Esperen, no estaba justo acá. Me equivoqué, soy bruto, lo siento, lo Sí, sé. mucho. Pero antes de entrar a ver la conferencia, démosle a examinar. ¿Por qué? Porque tenemos un medallón. Medallón estrellado. Vamos a ver... ¿para qué nos quieren? ¿Dijo despacho o misión? ¿Y te consideras un miembro de soldado? ¿Por qué dijo eso? Busqué ayuda. ¿Y te consideras un miembro de soldado? Ahora sí. Lo siento, señor. Me parece que no entiendes qué es lo más importante de ser un agente de soldado. Será mejor que reflexiones un poco.
¿De qué va esto? No me suena tu cara, eres del nuevo tercera clase, ¿no? Yo soy Fai. Encantada. Sí, señor. Me alisté en soldado el mes pasado, pero no consigo dar una derecha. Siempre acabo estorbando a mis compañeros. Por eso me estaba echando mi superior ese rapapolvo. Somos colegas, hombre, tuteame. A ver, ¿vas a rendirte por un par de fallitos? Anda ya, estás un soldado. Pero dijo que me pondría de patitas en la calle si metía la pata en la próxima misión. Estoy acabado. Ya venga, hombre, no seas cenizo. Arriba sean. Ya, pero... Ni pero ni nada. ¿Sabes qué? Yo me ocuparé de tu próxima misión. ¿En serio? ¿Lo harías por mí? Pero no te lo digas a nadie. Y procura fijarte bien y aprender. ¿Entendido? Sí, lo intentaré. Sí, señor. Tonto. Sí, soy mucho. Ya teníamos que ir al otro sitio que por bruto me pasé. Puedes conocer una mujer después del juego. Tenemos que ir aquí, pero eso será en el siguiente capítulo, señores. Muchas gracias por ver este video. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Despídete, Alistair. Adiós. Chao, chao. Yura, yura,